Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Nosotros, los terráqueos, vivimos en un planeta que tiene todas las demostraciones de la especie, pero inexorablemente todos, no importa qué religión tengan, no importa qué proyecto político, no importa qué situación económica, cumplimos un ciclo de la naturaleza. Nacemos, nos reproducimos y nos morimos. Este ciclo de la propia naturaleza permite que se expanda la población o que se controle la población según las decisiones que pueden tomar los propios humanos más allá de las determinaciones divinas. Frente a esto, el vivir en una parte del planeta donde no llegamos a 50 millones de habitantes nos da una referencia porque somos la séptima geografía de la Tierra, es decir, que tenemos muy pocos habitantes para la ubicación geográfica que nos dio el resultado de los límites de la Argentina. Entonces, somos la séptima geografía del mundo, pero tenemos muy poca población. Y lo más grave es que tampoco la tenemos diversificada como corresponde, sino que nos amontonamos en la capital del país en propiedad horizontal. Por lo cual todavía es más extraño en un país que está con kilómetros y kilómetros de tierra libre para construir no solo viviendas, sino también otro tipo de desarrollo que no sea ver a los animales pastando nada más que como posibilidad que nos da la propia naturaleza. El pasto crece solo, allí están las vacas o las ovejas, se nutre el ser humano de esos animales y después esperamos que ellos también cumplan su ciclo de reproducción. O sea, hacemos la más fácil. Aquellos que le ha tocado en el mundo padecer por capacidades de territorio, por no tener alimentos o lo que fuere, se las han ingeniado para desarrollarse de otra manera. Pero aquí no. Aquí no solamente tenemos despoblado un país enorme, donde cabrían 800 millones de personas y no llegamos a 50, sino que además vivimos en condiciones infrahumanas porque algunos en propiedad horizontal y otros en villas, es decir, sufriendo las consecuencias de no tener la manera más cómoda de vivir, tantos uno como otros, uno arriba de otro, o en un territorio donde hay que cuidar la propiedad que se pudieron hacer en un terreno que a lo mejor ni siquiera le pertenece. Todo esto tiene una explicación geológica, política, antropológica, sociológica, política, como le dije antes, pero pensemos en lo filosófico. Pensemos de qué manera el mundo llegó hasta donde estamos y cuáles fueron las civilizaciones que han contribuido a dejar ideas y cosas por allí dando vuelta. Y cuando recurrimos a estudiar nuestros propios antecedentes históricos, descubrimos el derecho romano, pero también descubrimos que los griegos nos enseñaron a pensar, nos enseñaron a discutir, nos enseñaron a tener metodología, porque ellos inventaron no solo la filosofía, sino también los métodos con que el ser humano se fue nutriendo durante mucho tiempo. Y si los romanos hicieron el derecho, los griegos hicieron la reflexión y el pensamiento generalizado para la masa, para el bulbo, y entonces cada uno aportó lo suyo, los cristianos la fe, y así podíamos ir encontrando dónde encaja cada una de las cosas que han quedado en los tiempos y en las civilizaciones. Ahora, si tomamos el pensamiento de los griegos, la parte más importante de la filosofía y de la reflexión, nos vamos a encontrar que hay enseñanzas constantes y permanentes todo el tiempo. Por supuesto
que también cuando entramos en ese pensamiento descubrimos lo que es la política. Y descubrimos que fueron ellos los que empezaron a generar conceptos de lo que se conoce como democracia, porque se encontraban para debatir, para discutir, se reunían y alguien que tenía la palabra se la empezaba a entregar a uno por uno de los que querían expresarse. Estaban haciendo, sin que ellos supieran, la democracia, o lo que nosotros conocemos como democracia, el gobierno del pueblo. Y cuando todo esto se fue trasladando al mundo actual, hubo cosas tan insólitas como democracia popular, una redundancia en el nombre, pero lo que usaba el mundo comunista para diferenciarse del mundo occidental, que decía que era una democracia occidental y cristiana. Y del otro lado también había cristianos. De hecho, la Rusia de la Unión Soviética nunca pudo terminar con las iglesias, ni con la fe de los católicos, ni de los ortodoxos rusos, que abundaron aún en pleno comunismo. Cuando estamos hablando de estas cosas, lo que estamos tratando de marcar es que las señales que uno recibe no siempre las escucha, no siempre las ve, y no siempre le marcan el sendero, aunque lo estén señalando, uno a veces no lo descubre. La Argentina es un privilegiado de la naturaleza. Nuestra geografía nos permite tener abundancia de lo que nos ocurre pensar, desde la siembra y la cosecha de cualquier cosa hasta las riquezas minerales y tícolas. De lo que a usted se le ocurra, de eso tenemos. Y hasta energía mareomotriz, si la queremos explotar, energía eólica, energía solar. Es decir, tenemos toda la forma de energía, petróleo, gas. No nos falta nada, sí, nos falta algo. Saber que somos ricos potencialmente y que por no entender que somos ricos, hemos administrado muy mal todo para que haya gran parte de pobres. Ahora, para podernos dar cuenta de todo esto, tendríamos que sumergir a la población, aunque sea un ratito, en los conocimientos del tiempo de los griegos, cuando los griegos se detuvieron a pensar, cuando hubo una discusión muy profunda para descubrir quiénes éramos, qué queríamos, a dónde íbamos, de qué se trataba la naturaleza, a dónde estaba la fe o el Dios, y cada uno empezó a buscar todo lo que entendía que permitía ese tremendo debate que se dio en ese mundo. Y Atenas era simplemente la capital del pensamiento, era la capital del averiguar. Los filósofos empezaron a ocupar un lugar que hasta ese momento nadie tenía en la humanidad. Ellos, a través del pensamiento, lograron objetivos invalorables, incalculables, porque atrás de eso vino la reflexión de la historia, la geografía, todo lo que nosotros podemos tener a posteriori de quienes se dedicaron a pensar, que averiguaban por qué estábamos en la Tierra, si había un Dios o no lo había, los debates sobre la fe. Todo eso se producía en un país como Grecia, donde aquel mundo helénico estaba aportando para todos los tiempos una enorme cantidad de reflexiones, producto del nacimiento, sin que ellos supiera, de la filosofía. Se detuvieron a pensar y se detuvieron a explicar cuál era el mundo que se vivía y por dónde había que ir. Eso no quiere decir que la Grecia de hoy le haga caso a su propia historia, no. Tienen los mismos defectos y errores que tenemos nosotros, los contemporáneos, que no vivimos en Atenas. Ahora, lo cierto y lo real es que cuando uno encuentra que hay una forma diferente de vivir, que es a través de la investigación permanente y constante, que es a través del pensamiento, de la reflexión, del análisis, empieza a comprender que la verdad como valor absoluto no existe, que todo es de un valor relativo, que no hay ningún proyecto universal que contenga la totalidad de la sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza a descubrir quiénes somos, dónde estamos y de qué se trata. Cuando no se llega a ese paso de análisis,
se cae entonces en la necedad, en el fanatismo, en la intolerancia, en no entender de qué se trata la vida, que es muy corta, en un proceso natural de nacer, morirse como consecuencia final y en el medio reproducirse. Nacer, reproducirse y morirse es una cuestión del reino animal y también del reino animal con razón que decimos ser nosotros los humanos. Ahora, frente a todo esto que nos ocurre, ¿por qué no somos reflexivos todo el tiempo? Bueno, porque la angustia existencial nos lleva a cometer yerros todo el tiempo, nos lleva a apresurarse o apurarse en momentos donde hay que ser tolerantes o pasivos, o al revés, ser demasiado tolerantes y pasivos cuando hay que ser más urgente. Y entonces esas cuestiones empiezan a deliberarse en lo que nosotros construimos como herencia de aquellos griegos, que es el Parlamento. Allí se juntan para hablar los que nosotros supuestamente elegimos democráticamente, después que la dedocracia probablemente haya colocado a los candidatos y digamos, tenemos que ir por este lado porque ahí están los nuestros, aunque nunca hayamos podido elegirlos. En la previa me refiero. Bueno, lo cierto es que en ese sistema llegamos a lo que hoy tenemos, donde está todo dado, pero no hay un solo proyecto, un solo pensamiento que mire hacia la Argentina potencia, porque está dado para que seamos una potencia. Todo está dado para la fragmentación, para la división y para tener, además, sentado en el sillón de Rivadavia un cachivache de escasos valores, no solo culturales, sino formativos, porque leyó una sola parte de la historia, se quedó allí y fue atrapado por la numerología económica, cuando en realidad eso es simplemente un apunte de la vida misma. Imagínense ustedes si ante la aparición de Pitágoras se hubieran quedado solamente con eso. Los griegos no hubieran hecho lo que hicieron, no hubieran sido tan reflexivos y no hubieran aportado al mundo esa capacidad de ponerse a discutir y analizar quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos, por qué estamos. Bueno, cuando empezamos a vivir esto, cuando empezamos a darnos cuenta, también tenemos que entender que los países tienen ciclos como los seres humanos. Nacen, se reproducen, se transforman y mueren. Y así también las posiciones políticas. Nacen, se reproducen y mueren. Y por eso los imperios no son permanentes, no duran siempre, sino que cumplen ese ciclo y todos terminan después desapareciendo o aparece otro que lo reemplaza. En esto, que es tan fácil entenderlo cuando uno se sumerge en la historia del pensamiento que aportaron los griegos, parece ser muy difícil después cuando queremos aplicarlo. Y si nos metemos en los romanos y usamos el derecho, también sería fácil entender, porque nosotros hicimos las propias leyes que después violamos. Hicimos un cartelito que dice prohibido pisar el césped y en lugar de ir por la vereda cruzamos por el medio. Si vamos a cruzar por el césped, saquemos el cartelito. No, dejamos el cartelito y lo violamos. Así hacemos, así que no sirve meterse y zambullirse en el derecho de los romanos, pero a lo mejor sirve meternos en el pensamiento filosófico de los que desde Atenas manejaron el mundo. Aquellos atenienses, que fueron en definitiva los griegos, hicieron desde el Mediterráneo hasta cualquier otro punto el aporte sustancial para que este globo, que hoy tiene enorme cantidad de habitantes que se han multiplicado, también demasiados pensamientos diversos, pueda llegar a un punto de equilibrio. Y cuando se ve que la fe religiosa también tiene mandatos políticos, porque lo tiene el Sanedrín y el gran rabino, porque lo tiene el Papa, porque lo tiene el jefe de la Iglesia luterana, en definitiva porque las religiones hacen su aporte y porque para hablar en Rusia sobre la Iglesia, Putin no se va a meter para opinar, sino que va a decir, hablen con los ortodoxos de la Iglesia, que son los que deciden la parte de la religión. Bueno, el Papa, que es la máxima autoridad de lo que la Constitución argentina marca, que somos un país de fe
católica y cristiana, resulta que históricamente, y por primera vez, es argentino, y hasta por primera vez es sudamericano, y hasta por primera vez habla español después de mucho tiempo, no porque otros papas no lo hayan hablado, sino porque no eran de origen de su idioma. Ahora, ¿cómo hacemos para entender que si el Santo Padre convoca a un país que en la Constitución dice que somos de fe católica, los chilenos vayan y concurran y el cachivache que tenemos de presidente, que además lloró en el muro de los lamentos, que se puso la gorrita para decir que él creía mucho en el Sanedrín, ¿cómo hacemos para que se den cuenta de la violación diplomática, de la falta de respeto, de no haber ido el canciller, el presidente o una autoridad representativa, no porque el embajador del Vaticano no lo sea, sino porque eso y contestarle a un papa que además es argentino, sí, te va a atender el que está allá, es una verdadera cachetada. Seguramente cuando Milei se reflexiona y todo el tiempo lo dice, que el eje de él es Washington, Londres e Israel, está representando eso, ese mundo, que no tiene nada que ver con nosotros, que por supuesto tenemos la referencia absolutamente cambiada, porque el inglés sabemos que es el enemigo histórico argentino, porque el Imperio del Norte nunca atendió las necesidades de la Argentina, vio qué podía sacar, y porque además no tenemos nada que ver con Israel y mucho menos tenemos que ver con ese eje al que aporta Milei, que representa una parte de la sociedad argentina, pero que es absolutamente minoritaria, y donde sí tiene que ver, la obligación constitucional lo dice, que somos un culto católico. La Constitución marca que somos de fe católica y cristiana. Y cuando el Papa, que es argentino, invita para conmemorar aquello que se evitó, que hubiera sido una locura, la guerra entre Argentina y Chile, y los chilenos inmediatamente aceptan y van, y acá el cachivache y súbale con un canciller que evidentemente es de fe judía, pero eso no significa que no esté representando en este momento a la diplomacia argentina, no se dan por enterados. Esto es una verdadera vergüenza y una violación constitucional de este gobierno impresentable que, sin embargo, ganó por la mayoría de los votos.